Bienvenido y bienvenida a tu programa Conectado con Dios, solo a través de la señal de Jesús FM, la 103.5. Y cerramos el tema hablando de Navidad, hablando de temas que nos interesan, hermanos. Les decía el programa anterior, más de 200, mire, si no estoy equivocado, hay unas 270 profecías mesiánicas que se encuentran, hermanos, en todo el Antiguo Testamento. En los profetas, en los libros poéticos, en el Pentateuco, vas a encontrar a Jesucristo en todos y cada uno de ellos. La Navidad, hermanos, es algo maravilloso porque es simple y sencillamente el cumplimiento de la profecía. Es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento estaba apostándole. El Antiguo Testamento me lleva a un Nuevo Testamento. Pastor, entonces yo puedo separar el Antiguo Testamento como algo y el Nuevo Testamento como algo por decir ya no es válido el Antiguo Testamento. En ninguna manera estamos diciendo eso. La Biblia es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, verso 22, si no me equivoco. De Génesis a Apocalipsis la Biblia completa. Lo que cambia es la antigua manera de la salvación y la nueva manera de ser salvos a través de Jesucristo, que se había profetizado desde el Antiguo Testamento. Y viene el tiempo del nuevo pacto, viene el tiempo de la nueva salvación por medio de la fe en Cristo y no por guardar la ley de Moisés. Ahora, con esto, Jesucristo no está diciendo, yo no he venido para abolir la ley, yo no he venido para cancelarla, para clausurarla, yo he venido para que se cumpla la ley. Entonces, como hijo de Dios, creo y confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Creo que Él es el Hijo de Dios, que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, que Él era la profecía del Antiguo Testamento y que se vino a manifestar en el Nuevo Pacto a través del tiempo de Navidad, a través de su nacimiento. Se cumplieron muchas de las profecías, totalmente de acuerdo. Pero también estoy obligado a guardar la ley de Moisés, por supuesto, pero no lo hago para ser salvo porque yo ya soy salvo. Lo hago simple y sencillamente porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Porque quiero agradar a Dios, quiero vivir en obediencia, quiero vivir sujeto a mi Padre. Pero no lo hago para recibir aplausos, no lo hago para que mi nombre esté en el libro de la vida. No, hacemos las obras porque ya somos salvos. Porque Dios habita en nuestras vidas y nuestros corazones. Y es una manera de exponer el perfecto amor de Dios, de que Él mora en nuestras vidas. Recuerda lo que dijo Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Sabes qué significa eso? ¿Cómo puedo yo demostrar mi fe si no tengo buenas obras? Así que cuando le doy de comer al hambriento, cuando visito el hospital, cuando voy a la cárcel, no lo busco para ser salvo, lo busco porque he nacido de nuevo, lo busco porque demuestro mi fe en Cristo, lo hago porque he nacido de nuevo. Amén, ¿estás entendiendo? Entonces de eso estamos hablando. ¿Dónde se cumple eso? A través del nuevo nacimiento. ¿A través de quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. La profecía que fue dicha todo en el Antiguo Testamento se vino a cumplir a través de la figura de Cristo Jesús, mi único Dios, mi único Señor, mi Salvador. ¿Nos alegramos en la Navidad? Por supuesto. Hay gozo, hay alegría. Nació la esperanza de vida. Alguien me dirá, pero pastor, Él no nació en diciembre. Totalmente de acuerdo, hermanos. Él no nace en diciembre, ni mucho menos un 24 ni un 25. Estoy totalmente de acuerdo. Pero de que nació, nació. Y con eso me basta y me sobra para estar alegre, porque la esperanza de vida eterna vino a nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Y ese es el gozo que estamos teniendo como sus verdaderos hijos. Algunas de las profecías solo te las voy a mencionar así rápidamente para que usted las pueda entender, hermanos. ¿Sabes? Dice que Jesús nacería en Belén, por ejemplo, hermanos. Nacería en una ciudad pequeñita a 5 o 6 kilómetros de Jerusalén aproximadamente. Eso lo vas a encontrar en Miqueas capítulo 5 verso 2. Los profetas hablaron de su forma de nacer, a dónde iba a nacer, específicamente a dónde iba a estar en un pesebre. Y me encanta lo del pesebre. Si usted no lo sabía, se lo explico de una manera rapidita. El mejor negocio para un pastor de ovejas, de cabras y de becerros era venderlos en el mercado de sacrificios. El mejor negocio que podía tener un pastor era tener animalitos perfectos, sin mancha, sin daño alguno, sin imperfecciones físicas. ¿Por qué? Porque ese era cotizado. La oveja manchada, la oveja con una oreja más corta, la oveja con una patita coja, la oveja que tenía un daño, hermano, no vale sacrificialmente.
Su valor solo era en carne, su valor solo era para ganado, su valor solo era para el sustento diario. Pero la ovejita, el becerro, el cabrito, el macho, el cabrío, el becerrito, perfectos, hermanos, limpios, sin manchas, sin imperfecciones, sin ningún daño físico, era el mejor pagado porque era para sacrificio. Ahora te explico esto. ¿Qué es un pesebre? Generalmente era hecho de piedra, era una piedra tallada. ¿De qué se tallaba, Pastor Javier? Se talla de piedra caliza, es una piedra volcánica que es bien fácil de moldear y es fácil de escarbar en ella. La piedra caliza, usted puede hacer cuevas. Si usted ha visitado la Tierra Santa, todas las construcciones, las cisternas, las bodegas y todo eso, se esculpían en la piedra porque es una piedra volcánica. Es una piedra, es una ceniza volcánica que se le conoce como piedra caliza, y usted puede escarbar y usted puede hacer los establos, usted podía hacer las cisternas, usted podía hacer las bodegas de su casa, abajo podía construir hacia abajo y tener cisternas de agua, bodegas de vino, etcétera, etcétera. Todo eso usted lo podía hacer. Entonces, el establo se podía esculpir en las piedras totalmente porque los inviernos son tan fríos allá que cae nieve, hermano, y el frío es tan fuerte que puede matar los animalitos. Entonces, cuando estaban dentro de los establos, habían un pesebre. El pesebre es un lugar específico porque cuando nacía la cría y el pastor miraba que la ovejita era perfecta, que no tenía ningún daño, que no tenía ninguna imperfección, decía: este animalito es para sacrificio. Lo envolvía en trapos y lo mantenía calientito y lo ponía aparte de los otros cabritos que sí eran imperfectos y lo ponía en un pesebre. Aquí viene la parte interesante. Entonces el ángel, cuando fue a anunciar de que os doy buenas de gran gozo y os doy nuevas de alegría, que ha nacido en Belén la salvación y la vida eterna, se lo dijo a los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores manejaban el vocabulario de lo que era un pesebre y lo que significaba ver a un niño en un pesebre. ¿Qué dijo Juan cuando llegó Jesús a bautizarse en el Jordán? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los pastores fueron y comprobaron lo que el ángel les había dicho, y ven a un bebé envuelto con trapitos, cuidadito y bien calientito, en un pesebre, dijeron: ciertamente Él es el Mesías, el que vino a dar su vida en sacrificio. Todo el que estaba en un pesebre estaba destinado para sacrificio. Es impresionante, hermanos. Mire, esto de hablar de la profecía bíblica y hablar de Jesús y su nacimiento es algo extraordinario, es algo más que maravilloso realmente, hermanos. Y yo quiero que lo entiendas, por favor, qué significa realmente el Mesías, qué significa nuestra esperanza de vida eterna. Isaías capítulo 7, 14, por ejemplo, dice que el Mesías nacería de una mujer en condición virginal, de una virgen. Y usted va a decir: ¿cómo es eso posible? María no conoció ningún hombre. Para tener un hijo tiene que tener una relación con otro varón, unirse los cromosomas, unirse el esperma, hermano, con el óvulo, ubicarse en el ovario, ubicarse en el útero, y ahí viene el crecimiento que lo da el Señor. Pero ¿cómo es posible que el ADN divino, el Espíritu Santo, pone la gloria de Jehová en el útero y se une con el óvulo de María, y María en su condición virginal logra tener un niño? El que leía Isaías capítulo 7 así de manera muy rápida, eso es imposible. ¿Cómo una mujer virgen, una mujer que no está casada, va a llegar a tener un hijo y ese hijo es el Mesías? ¿Cómo va a ser esto posible? Pero eso es lo extraordinario de Dios, es la gloria de Dios. Por eso creemos en la dualidad de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, alguien con dos naturalezas, hermano. Y esto es lo hermoso de un Jesús humano y un Jesús divino, un Jesús que nos enseña a caminar en la tierra, pero también un Jesús que nos lleva al Padre. Eso es lo más extraordinario. Surge otra pregunta de esto, de Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Y María dejó de ser virgen? Por supuesto. Desde que tiene a su bebé, se rompe la matriz, se rompe el útero, sale la placenta. Hermano, ella deja de ser una mujer en su condición virginal, está casada con José, y después que nace Jesús, ella tiene más hijos.
Lo vas a encontrar en Mateo capítulo 13, verso 56. Aparece el nombre de 4 varones y son 3 damitas las que tuvo José. Son medios hermanos de Jesús. Sí, son medio hermanos de Jesús, porque comparten el ADN de la mamá, pero no del padre. Jesús es el único hijo del unigénito Dios omnipotente. Entonces, María tiene su vida normal, se casa con el carpintero José, tiene una vida totalmente normal, un matrimonio, cuida a sus hijos y tiene hijos, hermano, lo encuentras en la Biblia. Eso es fácil de comprobarlo. Por lo tanto, ella deja de ser virgen, pero hablando de ser una doncella, de ser una señorita, y se convierte en una dama, en una señora, en una esposa de José y tiene más hijos. Totalmente de acuerdo. Pero cuando nace Jesús, estaba en su condición virginal, totalmente profetizado en Isaías 7:14, y lo podemos ver en la comprobación a través de María y José del linaje de León de la tribu de Judá. Por ejemplo, podemos ver Isaías 49:6-7, el Mesías sería luz para los gentiles. Y esto me encanta, hermanos. Juan, para mí uno de los evangelios más espirituales. El 70% del contenido del evangelio de Juan no lo vas a encontrar en los evangelios sinópticos, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. ¿Qué significa eso, Pastor Javier? El lenguaje de Juan fue bastante espiritual comparado a sus otros compañeros. ¿Por qué lo hizo? Para que entendiéramos la divinidad de Cristo. ¿Qué significa esto? Capítulo 1, verso 11. A los suyos vino, mas los suyos no le reconocieron, le negaron, le dieron la espalda. Mas a los que le reconocen, a los que creen en él, se les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. La nación de Israel toda le dio la espalda a Dios. Algunos creyeron, gloria al Señor, pero otros le negaron. Es más, le condenaron a muerte. A eso se estaba refiriendo Jesús. Dios nos llama a nosotros, a los gentiles, para la salvación y vida eterna. Nosotros que no éramos linaje, nosotros que éramos olivo silvestre, nosotros que no merecíamos esa gracia, alcanzamos la gracia, alcanzamos la salvación y el poder de Dios, porque Jesús iba a ser luz para los gentiles. Isaías lo declaró, hermanos, en el 49, versos 6 y 7. Y es por eso que surge el apostolado de Pablo para los gentiles y Pedro para los judíos. Y es algo maravilloso entenderlo, que Dios ya pensaba en nosotros. Se cumple lo que dice Génesis capítulo 12 a través de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Los gentiles alcanzamos la salvación y vida eterna. Gócese y alégrese, porque alcanzamos salvación y vida eterna. Es algo maravilloso el poder pensar todo el cumplimiento de las profecías a través de Jesús, hablando de la Navidad, qué significa realmente la Navidad, el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de la palabra, una esperanza para nosotros, los que somos gentiles, los que no somos judíos de nacimiento, pero que somos verdaderos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por ejemplo, Salmos 22, el verso 14, 16 hasta el 18, habla de su muerte sacrificial, habla como el vicario, como alguien que puso su lugar en lugar nuestro, alguien que cargó la culpa del pecado, hermano, y del pesado pecado, y Él se hizo pecado por nosotros, Él se hizo maldición por nosotros, y Él cargó nuestras culpas. Isaías 53 lo puedes encontrar muy claramente, 3, 4 y 5 del capítulo 53, en donde se cumple la vida y el ministerio de Cristo Jesús. Aquí nos damos cuenta de la importancia de celebrar a Cristo, la importancia de tenerlo como nuestro Señor y Salvador, la importancia de darle la honra de vida a su nombre. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué representa Cristo en tu vida? ¿Qué representa Jesús en esta temporada? Yo creo que debemos de reflexionar y entender lo que el Señor está hablando en nuestras vidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mi mayor deseo que le conozcas, que le honres, que le ames, que le alabes, que le busques, que te afirmes en sus caminos. Es mi mayor deseo para este año 2025 que usted venga a los pies de Cristo y ame a Dios por sobre todas las cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga abundantemente. Te saluda el pastor Javier Asfura. Si no tienes una iglesia a donde congregarte, no vas a ningún ministerio, te queremos invitar. Ven. Estamos ubicados en avenida 14 de julio, frente al edificio de Tecnos Design Computadoras en Plaza Los Cerezos. Viernes 7 de la noche, domingo 10 de la mañana. Puedes venir con tu familia, tener un tiempo maravilloso, hermanos, pero dale la oportunidad que Dios trabaje en tu vida. Permite que Dios sea el centro de tu vida, de tu casa y de tu familia. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Recuerda, Cristo viene pronto, así que seamos sobrios y velemos en todo tiempo. Shalom, la paz de Dios, bendiciones.